Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 12 de enero de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envió solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada, donde semana pasada para Colombia, lunes para mercados internacionales. Estos últimos cerraron con comportamiento mixto en medio de nuevo mínimo del petróleo y compras de oportunidades para resultados trimestrales. Fuerte caída de las últimas 2 semanas ha dejado lo que llamamos compras de oportunidad o posibilidad de rebote técnico. Ayer con una velita de indecisión y hoy los mercados amanecen compradores. Básicamente el mercado es en zigzag, recuerden, tanto por los ascensos como las caídas. Y pues estamos viendo es eso, algo de rebotes o presencia de compradores tras caídas de jornadas previas. Y en cuanto a acciones locales, cerraron con descensos en medio de correlación con mercados internacionales, caída del petróleo, mercado sigue siendo pesimista por alza de impuestos locales, menor dinámica de la economía, así que básicamente continuamos con algo de presiones en nuestro mercado. Datos económicos del día de ayer, tasa de desempleo de Estados Unidos se mantiene en 5%, se crearon 292.000 empleos, perdón, corrijo, esta noticia fue del viernes, en el día de ayer no tuvimos fundamentales relevantes, lo mismo que el día de hoy, es una semana que durante hasta el jueves empezaremos a conocer algunas noticias que podrían generar mayor volatilidad y ya empezaremos a hablar un poco del movimiento tasa Fed, de hecho con la publicación de 292.000 empleos creados durante diciembre y la tasa de desempleo que se mantiene en 5, el mercado empieza a mostrar señales de que, bueno, cuando será el próximo ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. El dólar ha venido ganando de nuevo terreno e incluso esa fortaleza del dólar ha mitigado o ha incrementado, de hecho, la presión bajista para el petróleo. Así que estaremos muy atentos a lo que será la decisión de tasas de la Reserva Federal, que ya nos acercamos a la primera decisión del año 2016. Algo de freno en la volatilidad, el VIX continúa por encima de 24, no obstante el VIX puede bajar a 17, 18 sin que perdamos ese sentimiento de nerviosismo en los mercados, así que no se descarta que el VIX pueda bajar, pero al igual que los mercados accionarios también hay algo de zigzag. Así que si el VIX en el descenso logra ir más allá de los 17, estaríamos hablando que posiblemente no sea simplemente un rebote técnico, sino que la tendencia alcista puede volver. De lo contrario, una caída del VIX y que pronto aparezca otra vez una recuperación del indicador significa que el mercado estaría simplemente en un rebote técnico, lo que algunos conocen como el rebote del gato muerto. Ya lo hablaremos en técnicos. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región retrocedieron de nuevo en medio de nerviosismo y bajo precio del petróleo. China logró cerrar con variación positiva, fue de los únicos donde aparecieron algunos compradores. Esta vez no hemos tenido ningún tipo de estímulo. Recordemos que estamos esperando para marzo de este año que el gobierno chino se pronuncie sobre su meta de crecimiento. También conozcamos algunas noticias de cómo le fue al PIB en 2015, el PIB chino. Así que por ahora lograron recuperar algo de esas acciones, las demás se mantuvieron bajo presión. Eso aunque las noticias siguen siendo buenos. La confianza del consumidor en Japón mejora en diciembre de 42.6 a 42.7. El mercado estaba esperando una caída de 42.3 y el sentimiento de los economistas de Japón mejora en diciembre de 46.1 a 48.7, el mercado esperaba 46.7. Recuerden que los analistas y el mercado anda bastante pesimista por todo lo que ha sido la desaceleración china, pero esa percepción de los inversionistas contrasta con lo que son los datos económicos tanto en Asia como en Europa, que siguen siendo buenos, aunque la producción industrial del Reino Unido cayó 0,7 en noviembre, el mercado espera una variación de 0. Sobre Reino Unido tendremos esta semana decisión del Banco Central, donde nos esperan variaciones. De los 9 miembros que deciden, hay uno que está, ah, digamos que a favor de incremento de tasas, 8 permanecen con estabilidad de tasas, así que tendremos decisión de tasas del Banco Central de Inglaterra durante esta jornada. Y en cuanto a Europa, pues básicamente inicia con alzas en medio de rebote técnicos, de los que más está recuperando esas compras de oportunidad, porque los analistas coinciden en que es mejor o hay mayor potencial de valorización en Europa que en los Estados Unidos después del rally y varios años del mercado norteamericano. Lo que hemos tenido son múltiplos relativamente altos en algunas acciones y Europa se perfila como un lugar interesante para la inversión. Así que empieza un lugar, digamos que atractivo para algunos inversionistas que esperan que la política monetaria se mantenga expansiva por parte de los bancos centrales en esta región y que los datos de crecimiento económico sigan mejorando. En cuanto al mercado colombiano, Websa gana licitación por 187.000 millones para construcción, operación y mantenimiento de la subestación Caracolí de 110 kilovatios y obras asociadas.
También tenemos que Isagen se queda únicamente con un proponente. Mañana es esa noticia. Mañana inicia todo el proceso de oferta de subasta, que en este caso solo hay un interesado por ahora. Colbún se retira alegando que no le gustó el incremento de precio. Y es que pasa algo curioso. Aquí vale la pena que nos detengamos un segundo. Voy a usar esta página, Big Charts, y voy a colocar el ADR de Ecopetrol. Este es el ADR de Ecopetrol y lo voy a comparar, lo que tiene la percepción de los inversionistas internacionales, con Coecopetrol, o sea, la acción en Colombia. Y hagamos esa gráfica un poco más grande. Perdón, vamos con una gráfica más grande. Y quiero que vean lo siguiente, el ADR tiende a estar muy pegado a la cotización, pero en este caso el ADR ha caído mucho más de lo que ha caído la cotización en el mercado local, consecuencia de la devaluación. De hecho, la devaluación tiene digamos que una percepción negativa para los inversionistas extranjeros, generando una mayor caída, y lo que se hizo con Isagen fue lo contrario. No, pues la devaluación hace que sea más atractivo, entonces coloquemos las más caras. Mientras que el mercado reconoce en los ADR, podemos ir con, por ejemplo, Aval, nos vamos con COPF Aval. Mientras el mercado reconoce en la devaluación un mayor golpe para los ADR, pues en Isagen se hizo completamente todo lo contrario, o sea, se subió el precio por la devaluación. Así que pues, eso va a tener algo de incertidumbre para mañana. Después de esa operación ya solo queda un interesado y pues vamos a estar pendientes si está de acuerdo con ese precio de 4.100 o no. Y en cuanto a los CDS a 5 años del país, llegan a su peor registro desde 2004. Estamos teniendo una percepción de riesgo y uno nos explicaría, bueno, pero ¿por qué si la economía colombiana sigue creciendo? El tema clave, y recuerden que a partir de este año, durante los comités para que no sean tan monótonos, pues vamos a hablar algunos temas. La semana pasada hablamos un poco de China. Durante esta semana tendremos dos intervenciones sobre el tema de deuda sobre PIB, una percepción, digamos, cómo evalúa el FMI todo lo que es la relación deuda-PIB. De pronto van a escuchar durante este año noticias el famoso déficit primario. Y es que el déficit primario es ese nivel, o necesitamos un nivel de déficit primario que nos permitiría mantener estable la relación deuda sobre PIB. O sea que nuestro nivel de deuda, y esto es bajo el marco de sostenibilidad de deuda del FMI, pues la idea es que con ese nivel de déficit nos mantendríamos estables. Pero la coyuntura actual de devaluación, de incremento de tasa de interés, lo único bueno es que el incremento de inflación ayuda a mitigar un poco ese indicador, hace que nuestro déficit primario tenga que ser aún menor para que la relación deuda-PIB se mantenga. Bajo las condiciones actuales, entre más tiempo permanezcan tasas altas y devaluación, pues la relación deuda-PIB se estará incrementando. Recordemos que hablábamos de 30%, ya vamos por 40%. Así que digamos que ese tema es clave para hacerlo sostenible en el largo plazo, porque una deuda alta genera mayor vulnerabilidad de la economía, básicamente porque empezamos a perder fuentes de financiación externa para apalancar nuestro crecimiento. Como veníamos antes, ¿no? Inversión extranjera directa, ¿va? Todos estábamos felices, sin ese flujo de inversión, pues el crecimiento empieza a ser mucho más débil. También un efecto de crowding out, que básicamente perdemos financiación el gobierno necesita financiación interna y deja sin financiación a los privados, limitando también el potencial de crecimiento, hace que perdamos flexibilidad en la economía, sobre todo en políticas anticíclicas. Por lo general, en épocas de austeridad, los gobiernos deberían gastar menos, ya que la economía por sí sola está creciendo, situación que no se vio muy bien durante los años anteriores, donde el gobierno seguía gastando. La idea de que no gaste en esa época es que cuando tengamos desaceleración económica o retos como ahora, pues puedan gastar mucho más. Pero lo que estamos viendo es que los ingresos nacionales están disminuyendo de forma significativa, complicando el gasto del gobierno. Por eso perdemos flexibilidad al momento de tomar políticas anticíclicas. Existe también algo que es de debt overhang, que básicamente es un ciclo vicioso que ata la economía. La deuda empieza a crecer, ¿cierto? La deuda del gobierno se incrementa, o la deuda externa. Eso hace que el gobierno tenga que incrementar sus impuestos, y como está sucediendo, estamos hablando todo el año inicio con los incrementos del IVA, incrementos de impuestos de vehículos, ya se empieza a hablar de una mayor base de declaración de renta, ahora se está hablando de un impuesto adicional a la gasolina, así que ese incremento en impuestos pues trae consigo un menor crecimiento.
y el menor crecimiento del PIB aumenta la relación deuda-PIB, haciéndola aún más complicada, lo cual significa, oigan, hay que seguir apretándonos, incrementar impuestos y así sucesivamente. O sea que una parte clave durante 2016 que estamos viendo que los impuestos podrían llegar a incrementarse, pues es qué tan duro será el golpe de los impuestos sobre el crecimiento económico. Lo importante no es caer en esa trampa. Son temas que revisaremos durante 2016 y pues básicamente los costos llegarían a una reestructuración de deuda que ya es cuando tenemos que decir, bueno, no podemos pagar, pasemos al otro periodo, temas donde por ahora no estamos cerca de ese panorama, pero sí estamos sintiendo algo de la vulnerabilidad y la pérdida de flexibilidad de las políticas anticíclicas, del gasto fiscal anticíclico, y eso, pues digamos que ha llevado los niveles de deuda deuda sobre PIB un poco más altos, disparado también los CDS. Así que hablaremos mucho más de este tema durante la semana, que será clave durante el 2016, mirando la sostenibilidad de la deuda desde el marco del FMI. Bueno, a las 10 de la mañana tenemos Jobs Opening and Labor Turnover Survey. Tenemos ese dato no es muy reciente, de hecho, se empezó a mirar hace unos meses y básicamente es cuántas ofertas de trabajo están por llenarse en los medios, así que es un buen indicador de cómo está todo el tema laboral en Estados Unidos, que por ahora vemos que está bastante bien. Y en la noche se conocerían resultados de balanza comercial e inversión extranjera directa de China. China seguirá en el radar de los inversionistas. Mañana tenemos variación semanal de inventarios de crudo, beige book y presupuesto del tesoro. Clave, como siempre, la variación semanal de inventarios de crudo. La semana pasada tuvimos caída en inventarios de crudo, pero fue un fuerte ascenso de gasolina y destilados que opacó entonces esa caída de crudo, lo cual mantuvo la presión bajista. Ya miraremos qué pasará esta semana. Beige Book, una mirada trimestral a los Estados Unidos y presupuesto del Tesoro. El 13, recordemos, resultado de venta de Isagen, que por ahora con un solo oferente pues sería el precio base. Y el 14 de enero se conocerá el resultado de la negociación de covenants de caja de Pacific Rubiales, de Pacific Production and Exploration. Así que tenemos PREC para el 14 de enero. También Bank of England define su política monetaria y el 15 de enero cerramos con muchas noticias económicas: IPP, ventas al por menor, manufactura de Nueva York, producción industrial y sentimiento del consumidor de Estados Unidos. Así que iniciamos con pocas noticias fundamentales en la economía de Estados Unidos y con hechos puntuales para nuestras acciones. Así que en términos generales, los mercados internacionales inician semana con rebote técnico, espera de noticias económicas y resultados empresariales. Nuestros resultados, si bien no se conocerán en marzo o abril, toma tiempo que conozcamos esas noticias, pero Estados Unidos ya empieza a publicar algunos resultados y nos empieza a dar algunas señales de qué podría estar pasando con si estos resultados, si estos precios están justificados. Efectivamente la corrección será mucho más amplia. El mercado estará evaluando la desaceleración por menor demanda de emergentes, así que por ahora seguiremos atentos a ese tipo de noticias. Y mercado local podría presentar algo de comportamiento mixto. No se descarta que la debilidad del petróleo pues presione un poco algunas acciones del sector y también algunos activos de componente cíclico, aunque el ánimo comprador de los mercados internacionales puede hacer que algunos presenten algo de ganancias. Eso nos podría llevar a un comportamiento mixto para el índice y estaremos atentos a los niveles de corto plazo. La ruptura de alguno de estos niveles nos daría mejor tendencia. Así que vámonos con las gráficas. Tenemos el índice Dow Jones. Apareció una velita ayer tipo vela onda alta con un poco de cola de piso más larga, lo cual implica simplemente una vela de indecisión con expectativa de compradores. Esta vela abre la probabilidad de rebote técnico. ¿Por qué rebote técnico? Porque estamos por debajo de promedios móviles de 200, 40 y 20 periodos, así que podemos subir hasta los 17.300 sin perder tendencia bajista. Por ahora se abre posibilidad de rebote técnico en Estados Unidos. El IPSA sí continuó bajo presión. Igual mientras esté por debajo de los 2.880, la presión sigue siendo bajista. Y en cuanto a al dólar, tenemos 3.170, 3.250 la zona de soporte. Mientras estemos sobre 3.170, 3.250, aún hay posibilidad de continuar con ganancias. Rompiendo 3.170, la corrección puede ser más profunda. Estamos negociando cerca de una zona de soporte. Y vamos con el WTI, fuerte presión bajista, 31.13 en el día de ayer. En este momento está cotizando a 31.76. También están apareciendo algo de compradores de oportunidad en el petróleo, que bajo nuestra plataforma global seguimos bajo tendencia bajista hasta no romper el 37, fuerte caída durante las últimas 6 jornadas y vamos a colocar como resistencia hoy el 32.50. Hay recuperación de corto plazo, no obstante,
Tendrá que pasar los 32.50 para que hablemos de los 35.36 como nivel de resistencia. De lo contrario, mientras esté por debajo de 32.50, esta recuperación simplemente son algunas compras de oportunidad, pero la presión seguiría siendo bajista. Hoy no se descarta ese comportamiento, que parezcan levemente compradores. Ya cuando conozcamos la variación semanal de inventarios de crudo hablaremos con mayor propiedad si podemos avanzar a los 37 o por el contrario la presión bajista continúa. 32.50 el nivel de resistencia clave para el petróleo durante la jornada. Y vamos con el índice Colcap, vamos con nuestro mercado. Recordemos hoy velas semanales, una vela semanal bastante fuerte. En la semana previa, 1130 por vela semanal, la resistencia de la presión bajista. De hecho, rompe o cierra justo en la zona de soporte de la vela previa. Estamos en el retroceso de Fibonacci, más claro por velas diarias. Recordemos la zona de los 1090. Si hoy cierra por debajo de los 1090, existe la probabilidad de continuar con caídas adicionales. Cerrando por encima de los 1090, aún puede recuperar tendencia. Tendrá que romper los 1130 para avanzar a los 1200. Importante los 1130 es la resistencia de corto plazo. Mientras estemos por debajo de ese nivel, la presión sigue siendo bajista. Solo superando ese nivel cambiaríamos un poco el sesgo y nos encontramos en una zona donde pueden aparecer algunos compradores. Si no aparecen con fuerza, la presión bajista podría continuar. 1130 la resistencia de la presión bajista para el índice Colcap. No tocaré velas semanales en Bogotá básicamente porque seguimos 60 contra 56, comportamiento lateral a la espera de una buena vela, buen volumen. Por ahora no hay tendencia en Banco de Bogotá. Bolsa de Valores de Colombia frena un poco los ascensos en línea con el resto del mercado, poco volumen como es característico en este activo, cerrando justo en los 10 o cerca de los 17.20. Si logra mantenerse sobre 17.20, aún hay posibilidad de alcanzar 17.60 y 18. Si rompe los 17.20, la caída puede ser hacia los 16.50, 16.50. Importante perdón, 17.20 y 16.90. Me faltó colocar el 16.90, zona de soporte del movimiento alcista. Ya si pierde los 16.90, la presión bajista se aceleraría. Eso para BBC. Celsius continúa cerca de máximos, continúa con el movimiento de rebote técnico después de caídas durante más de un año. Y la última que fue bastante fuerte, nos acercamos al 50.61.8 de la última caída, el retroceso de Fibonacci. Así que importante. 2000, vamos a colocar para hoy 2840. Mientras esté sobre 2840, una posibilidad de los 3100 y los 3300. Si pierde los 2840, la corrección puede ser hacia niveles de 2600. Importante 2840 para mantener el impulso alcista, que pese a las caídas de semanas anteriores se mantuvo sobre la zona de soporte 2840. Vamos con Cementos Argos. Fuerte caída el jueves, pausa el viernes, seguimos dentro de la zona de indecisión, continúa sin definir una tendencia clara, en lo que podemos ver como una forma de triángulo ascendente. En 10.200 contra 8.800 son los niveles claves. Tendrá que cerrar por encima de 9.300 para anular la presión bajista y volver hacia la zona de 10.000, 10.200. Si no supera pronto los 9.300 y se acerca rápidamente a 8.800, la posibilidad de caída se mantiene. Porque el comportamiento lateral es expectativa por el gasto de infraestructura. No obstante, también hay algunas señales de desaceleración en el mercado inmobiliario del país. Así que 9.300 la resistencia de corto plazo importante. Cemex Latam Holding. Lo bueno es que mientras hablamos el petróleo avanza hacia los $32 por barril. 32 por barril avanza lo que es el petróleo en estos momentos. Vamos con Cemex Latam Holding que se mantiene sobre los 10.000. Eso es importante. En cuanto a velitas semanales, una vela tipo doji en la semana previa, un poco de indecisión la semana pasada, pero logra mantenerse sobre el 10.000. Así que mientras esté sobre esa zona, hay posibilidad de avanzar a los 11.000, solo rompiendo los 10.000 la corrección puede ser hacia los 9.400. Ya si pierde 9.400, perdería el sesgo alcista. 10.000, 9.400 las zonas de soporte, siguiente nivel de resistencia 11.000 para Cemex Latam Holding. Vamos con Canacol que frena un poco la caída pese a los movimientos del petróleo, básicamente se mantiene sobre la zona de soporte. Un rebote técnico tendrá que pasar los 6.000 para volver impulso a 6.500 y 7.000. Si no logra pasar los 6.000, aún puede buscar de nuevo los 5.500. 6.000 contra 5.500, los dos niveles clave. 6.000 para anular la presión bajista de corto plazo para Canacol. Vamos con concreto. Fuerte avance el 5. No marca precio en las siguientes jornadas. No actualizaremos en niveles.
Corfi colombiana permanece por debajo de los 38, no pudo pasar esa resistencia de 38.500 que fue resistencia durante prácticamente el final de año. Tendrá que cerrar hoy por encima de los 37.400, mientras esté por debajo de 37.400 aún hay posibilidad de descender de nuevo a 35, 34.300, tendrá que superar los 37.400 para volver a 38.500 y solo superando ese nivel de 38.500 hablaríamos un poco más de impulso alcista, lo contrario seguiría dentro de la zona de indecisión. Vamos con Ecopetrol, sigue bajando y se acerca a los 1000. Ayer, acá nos vamos a pasar un segundo a la plataforma global y nos vamos con el ADR de Ecopetrol con fuerte caída en el día de ayer alcanzando nuevos mínimos en la cotización de este activo y puede estar encontrando algo de pausa, pero la tendencia sigue siendo bajista. 6.10 la resistencia. Mientras esté por debajo de los 6.10, Ecopetrol continuaría bajo presión. 6.10 para el mercado internacional y en el caso del mercado local 1020. Mientras esté por debajo de los 1020, la presión bajista podría continuar para la petrolera colombiana. Estaremos atentos a una jornada de buen volumen o una vela de indecisión que nos marque la presencia de compradores. Hay que estar atentos a esos niveles de soporte, de resistencia 1020 y pues estamos en terreno no graficado, así que lo dejaremos a las velas que nos muestren el camino de cuando están apareciendo los compradores. Empresa Energía de Bogotá sigue estando con 1800 resistencia, 1750, también algo de indecisión zona 1650. Seguimos en un comportamiento lateral con leve sesgo alcista que en velas semanales simplemente muestra algo de presencia de compradores en el corto plazo. Interrumpo un segundo para las velas semanales en Ecopetrol que continúan pues manteniendo el sesgo bajista sin mayores cambios. Así que algo de indecisión para Empresa Energía Bogotá que aún mantiene el leve sesgo alcista mientras esté sobre los 1720 y posibilidad de continuar el avance. De lo contrario podemos tener algo de movimientos erráticos. No hay una tendencia clara. Bueno, perdón, gracias por la información, Enrique. Ayer Canacol cayó más del 7% en Canadá, medio saltando las canadienses. Listo, vamos a traerle a la pantalla un segundo. Creo que vamos por la plataforma global, Canacol. Entonces vamos a traer la acción de Canacol. Aquí la tenemos en Toronto, ¿cierto? Vamos a traer entonces la acción de Canacol Energy. Y ayer una vela envolvente venía con incrementos hacia los 2.600 y tiene fuerte, perdón, $2.6 canadienses, fuerte caída 2.3. Para acá, en este caso, tendrá que superar de nuevo los 2.48. Gracias por alertarme, se me estaba pasando. Si no supera los 2.48, la presión seguiría siendo bajista. Y actualicemos Canacol hoy. Si no cierra por encima de los 5.700, la presión seguiría siendo bajista. Importante los 5.700. Actualizo información, me estaba saltando ese punto clave de la cotización de Canacol en el mercado internacional. Vamos con Construcciones El Cóndor, que logra presentar leve avance en una acción que mantiene poca liquidez y unos múltiplos atractivos, pero pues no hay una liquidez significativa para unos niveles claves. Vamos con Enca, que no marca precios del 30, no actualizaremos niveles. Seguimos con ETB, una vela tipo Harami, es una vela roja con una peonza en la parte media. Esa vela Harami aún mantiene lo que es la tendencia alcista. Recordemos la zona de soporte sigue siendo la zona del 5.10, 5.12. Mientras esté sobre esos niveles aún hay posibilidad de volver a 5.50, 5.60. En medio de correlación con el mercado internacional hay caídas, pero hay algo de demanda adicional. Solo rompiendo los 510 hablaríamos de una mayor presión bajista para la acción de la ETB. Continúa con bastante volatilidad. Vamos con la acción del éxito, comportamiento lateral 13.600 contra 12.200, 12.100. Si rompe 12.100 podríamos tener caídas hacia 11.000. De lo contrario seguiríamos en comportamiento lateral como el escenario más probable, perdiendo bastante volumen después del rebote técnico de tantas caídas. Estamos en comportamiento lateral a la espera de un volumen y una buena vela que nos marque mejor tendencia. Grupo Argos continúa bajo tendencia bajista 15.900, la resistencia mientras esté por debajo de 15.900, la presión puede continuar hacia los 15.000, 14.900, superando esos niveles de 15.900 hablaríamos de mayor presión alcista hacia 17, de lo contrario el sesgo bajista se mantendría para Grupo Argos. Vamos con Grupo Aval, 1050, mientras estemos por debajo de los 1050 la presión sigue siendo bajista
Superando 1050 hablaremos de rebote a 1100 en tendencia bajista de mediano plazo. Importante los 1050 como el nivel de resistencia de corto plazo. Vamos con acción de Grupo Sura que se desplomó durante las últimas jornadas. Alejandro, después de romper los 34, tendrá que cerrar por encima de los 33.100 para tener mayor fuerza alcista en medio de un rebote técnico. Tendrá entonces que romper los 33.100 para dar más espacio al avance. Si no supera los 33.100, la caída puede ser hacia los 30.500. 33.100 como el nivel de resistencia para anular la presión bajista. Vamos con ISA. Se mantiene todavía sobre los 7.000, si rompe 7.000 podemos descender a 6.500, si aguanta 7.000 aún hay probabilidad de 8.000 en un mercado muy lento que continúa con comportamiento lateral, que en velas semanales simplemente hay velas de tipo indecisión, velas de onda alta que no reflejan una tendencia clara. 7.000 sigue siendo la zona de soporte. Hoy algo de volatilidad en Isagen, si hay un único proponente a 4.100, pues recuerden que la zona de 3.600, 3.800 es una zona de resistencia bastante fuerte. Después de ese movimiento, pues la toma de utilidad de los agentes podría conducirlo de nuevo hacia la zona de 3.000 y 3.200. Si hay ruptura o si no logra cerrar hoy por encima de los 3.500, pese a lo que suceda con subasta, hay posibilidad de corrección hacia 3.200 y 3.000 como zonas de soporte. 3.500 como nuevo nivel de resistencia de presión bajista para ICG en 3.500. Mineros no marca precio en las últimas jornadas, pero mantiene algo de impulso alcista. En estos momentos el oro devolviéndose desde los $1.100 por onza a los 1.088 en medio de la calma del mercado. Soporte 1.870, mientras esté sobre 1.870 aún puede llegar a 2.080. Igual no hay una liquidez significativa en el activo. Nutresa con el menor componente cíclico ha permanecido lateral, indecisión en velas semanales también, pues recupera daño un poco la vela, la liquidez del mercado, esta caída previa, así que vamos a omitir todo el tema semanal. Mientras esté sobre 22 aún hay posibilidad de avanzar a los 23 y 23.400. Solo rompiendo 22 hablaríamos de una corrección más fuerte hacia los 21.100. 22 como la zona de soporte para Nutresa. Vamos con preferencial aval. 1050 la resistencia, solo superando ese nivel hablaríamos de mayor presión alcista hacia los 1110, de lo contrario la caída puede continuar. Vamos con preferencial a Bianca Holding, nos vamos al ADR, ABH, vamos con Avianca Holding. Ayer tuvimos nueva caída, en este caso el máximo de la vela previa fue 3.85, será nuestro nuevo nivel de resistencia, mientras esté sobre 3.85 en el ADR la presión continuaría siendo bajista y en el caso Colombia los 1.610. Lo que era soporte ahora es resistencia, superando 1.610 podría volver al sesgo alcista hacia los 6.90, de lo contrario podría disminuir hacia la zona de 1.500, igual estamos llegando también a algunas zonas de soporte de mínimos anteriores donde puede haber un choque entre compradores y vendedores. En cuanto a preferencial Bancolombia, vámonos con el ADR para actualizar los movimientos del día de ayer, el SIP de Bancolombia, que deja un máximo el día de ayer, mantiene los 26 como la resistencia. Mientras esté por debajo de 26, aún hay posibilidad de descender a 24. Tendrá que cerrar por encima de 26 para volver a la zona de los 28 en un comportamiento lateral. Recordemos que los múltiplos de los bancos en Colombia se han hecho bastante atractivos. Eso ha justificado el comportamiento de rebote y lateralidad de mediano plazo, esperando cuál será el desempeño de la economía para el 2016. De ellos dependerá si volvemos hacia la zona de 36 o continuamos la tendencia bajista. Por ahora un lateral de mediano plazo como el escenario más probable. Y en términos del mercado local, los 21.200. Mientras esté por debajo de 21.200 aún hay posibilidad de alcanzar 20.000 o nuevos mínimos. Solo cerrando por encima de 21.200 habría la probabilidad de volver a 22.800. 21.200 como el nivel de resistencia clave para preferencial Bancolombia. Vamos con preferencial Carvajal Empaques, no marca el 8 precio, el 8, no actualizaremos niveles. Y preferencial Cementos Argos, tenemos algo curioso en esta zona, tenemos la indecisión de largo plazo que se mantiene, incluso puedo atreverme a trazar esta línea de tendencia, marcando una resistencia mucho más fuerte. Estamos en una zona de indecisión también con una formación de hombro, cabeza, hombro. Eso quiere decir que mientras esté sobre 8.600, 8.500, aún hay posibilidad de lateral con resistencia en 9.200.
La ruptura de los 9.200 nos permitiría un nuevo sesgo alcista. De lo contrario, si llega a romper los 8.600, una tendencia bajista de mediano plazo podría crearse por este hombro cabeza a hombro. Por ahora estamos en la zona de indecisión, así que 9.300, 9.200 contra 8.600. El que rompa primero será clave para determinar la tendencia. Después de exponer eso, aclaremos un poco los niveles. La ruptura de esta zona de indecisión nos daría mejor tendencia. Por ahora seguimos en el comportamiento lateral. Preferencial de viviendas se anima un poco en los compradores el día viernes, no obstante no puede pasar los 22, recuerden que pasando los 22 podría avanzar a 23, mientras esté por debajo de 22 aún existe la probabilidad de buscar 20.000. Seguimos en una zona de pequeña indecisión para da vivienda y preferencia del grupo Argos serán los 15.000 los encargados de la tendencia bajista. Mientras estemos por debajo de esos niveles 14, la zona de soporte superando los 15.000, hablaríamos de poder repuntar de nuevo hacia la zona de 16. Y en cuanto a preferencia del grupo Sura, 32.600 la resistencia. Si cierra por encima de 32.600 hay posibilidad de repuntar a 34, 34.100. Si no logra superar los 32.600, 32.700, simplemente continuaríamos con espacio hacia la zona de 30.000, 32.600 como nivel de resistencia clave para preferencia del grupo Sura. Y nos vamos con Pacific, y no quiero que me pase lo mismo de Canacol, se me va olvidando Canadá. Vamos a buscar Pacific. Vamos a buscar Pacific. Vamos a ver si me lo busca por PREC. Vamos a dejar únicamente acciones. Recuerden todo lo que tienen disponible en el mercado internacional a través de la plataforma global. Aquí está Pacific Exploration. Es que primero por Exploration. Vamos por acá. Aquí está Pacific con fuerte descenso en el día de ayer. El 14 es el día de Covenants. Así que mientras esté por debajo de 1.5 la presión puede ser con bajista todavía. Vamos a ver qué pasa con los Covenants. Estamos mucho más atados a un tema fundamental que técnico, volatilidad poca durante jornadas, algo de nerviosismo general para esa acción y 3.800 el nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión podría continuar siendo bajista para Pacífica. Así que en términos generales, algo de rebote técnico en mercados internacionales, un poquito de indecisión en el mercado local, que pues, si bien los internacionales rebotan, el mercado local pues estar atento al precio del petróleo y todo el tema de la coyuntura nacional. Así que muy atentos a los niveles de corto plazo de cada uno de los activos. Vamos con preguntas. Iniciaremos con alzas. Colombia también se perfila como buen prospecto. No tanto como Europa o mercados internacionales, básicamente por la cotización del petróleo. Nosotros estamos más en una zona de estabilización, más de lateralidad. Sí, nuestros múltiplos han llegado a niveles atractivos, pero aún no está ese catalizador que nos diga que el 2016 vamos a tener un mejor panorama de crecimiento, así que por ahora pues podemos tener algunos activos, sobre todo aquellos que tienen tendencia alcista podrían conservar ese movimiento. ¿Qué se esperaría de Isagen? Que se suba o que venda o que se baje. En Isagen posiblemente después de la venta, este es el escenario probable, y si tenemos en cuenta registros históricos de movimientos similares. Como en primera instancia se va a adquirir solo la parte del gobierno, ya miraremos si van a adquirir la totalidad de las acciones, si el comprador está interesado en esa parte. En primera instancia puede ser que si solo se adquiere esa parte a 4.100, la zona de 3.600, 3.800 sea resistencia. Recordemos que un buen volumen compró con base en ese movimiento. Después vendría la expectativa por resultados que posiblemente sean un poquito débiles por el tema fenómeno del niño y la acción pueda terminar corrigiendo pese a la venta a sus precios. Existe una alta probabilidad que después de la venta corrijamos y si no hay avance más allá de los 3.500, pese al tema de la venta, la corrección podría continuar hacia 3.000. Hay bastante presión bajista después de conocerse que hay un único interesado en la compañía. ¿Cuál es la expectativa del dólar para esta semana? Mientras esté sobre la zona de los 2.550, incluso puedo llevarlo hasta 2.530, el sesgo sigue siendo alcista. Variación y volatilidad dependerá de, porque estamos en una zona donde se ha presentado choque entre compradores y vendedores en el dólar, o sea, el dólar no tiene una tendencia muy clara, estas velitas nos están mostrando que están un poco indecisos, que los vendedores están tomando algo de utilidad, pero los compradores insisten con su tendencia, así que lo dejaremos atado a la variación semanal de inventarios de crudo el día de mañana. ¿Cuándo se empiezan a desembolsar los dineros de 4G? No tengo información puntual. Isagen puede que no se venda. Si el último interesado decide no presentar ofertas mañana, pues básicamente no se vendería. Así que existe una probabilidad. Si no tiene el camino libre para ofrecer el precio mínimo. No alcancé a escuchar Ecopetrol. Ecopetrol continúa bajo presión. En este caso el 2120 para anular la presión bajista en el mercado local.
2120, perdón, 1120, no sé qué me pasó, 1120, muchos números, 1120 para mantener la presión bajista. Recuerden que nuestro mercado, hablaremos durante esta semana de temas de deuda, de deuda sobre PIB. Podría indicarnos el valor patrimonial de Ecopetrol. Creo que el valor patrimonial de Ecopetrol está rondando los 1.200 pesos. Ya estamos cotizando por debajo de su valor patrimonial, que puede afectar los estados financieros de ISA. Temas de endeudamiento, de evaluación, son algunos factores, pero por ahora en términos generales permanecen relativamente buenos. De hecho, la evaluación nos ayuda un poco por los ingresos de Brasil, aunque los ingresos de Brasil se deterioran un poco por la devaluación del real. Así que, no, en cierto modo hay bastante cobertura para ese tema cambiario. Ya se sintió mucho el tema de la deuda, pero también digamos que se está mitigando con la devaluación colombiana. Antes se sentía mucho más porque la deuda estaba en Brasil expresada en dólares y el real se evaluó primero que Colombia. Así que no hay tantos, digamos que ISA se perfila como un riesgo mucho más bajo que otras compañías. Porque la acción de ISAGEN puede caer más sin conocerse aún el resultado de la adjudicación. Es posible que no llegue a los 4.130. Recuerden que el comprador tendría una prima por control. Tiene más del 50% y si dentro de todo la parte controlaría la compañía. Así que digamos que eso no lo tienen los accionistas minoritarios y suele pasar de que no alcanzamos a llegar a ese nivel exacto de los 4.100. Hay un pequeño descuento que puede oscilar entre el 10-12%. Por eso la zona de 3.600, 3.800 por ahora se perfila como una resistencia bastante fuerte. ¿Cómo analiza usted Semargos y preferencial Semargos, donde la preferencial es tan más barata que Cementos Argos? En el cual de todos modos hay cierta relación, el spread puede mantenerse. Ustedes pueden analizar ese diferencial entre Semargos y la preferencial. Voy a buscar primero acá la preferencial. PF Semargos y vamos con Semargos. Pueden colocarlo en la parte inferior. Si ustedes colocan en la parte inferior Semargos, aparecen las dos. El diferencial igual se mantiene entre las dos compañías y la tendencia es la misma. Hay un poco de diferencia, pero la tendencia sigue siendo el completo lateral. Cuando rompamos alguno de los dos, el lateral, tendríamos nueva tendencia. ¿Por qué la acción de Isagen? Ah, bueno, se la contesté. En caso de no venderse Isagen, es probable que no se ejecuten todas las 4G proyectadas. Digamos que incluso las 4G ya empezaron a complicarse por todo, sobre todo por la devaluación. Eso ha encarecido los proyectos y también la necesidad de mayores recursos para su desarrollo. Y pues con los bajos ingresos nacionales, pues la cosa se complicó. Así que si no se vende Isagen, pues no hay impacto directo sobre las 4G, pero sí hay impacto sobre el perfil de deuda de Colombia. Dentro de la ecuación para calcular ese déficit primario, pues también están los otros ingresos, que en este caso entra la venta de Isagen. Últimamente, y este año creo que hablaré mucho de ese tema del déficit primario. ¿En Isagen quedó solo un ofertante? Sí. Isagen si se da la venta y obligatoriamente OPA minoritarios con mínimo del precio de adjudicación, no necesariamente. ¿Qué esperar de ETB con el nuevo alcalde? Por ahora el sesgo de ETB se mantiene siendo alcista. ETB terminó la alcaldía mucho más robusta, con unas buenas cifras, con una actualización tecnológica, digamos que eso es importante. Así que por ahora, independiente de la nueva alcaldía, los resultados justifican esa tendencia. Miraremos cómo sigue avanzando toda la incursión en el tema 4G para la compañía. No tocaremos por ahora ningún tema político, a menos que haya una intención clara de privatizar la compañía. Pero en términos generales, los resultados siguen siendo buenos. Podría repetir preferencial aval, 1050 sigue siendo el nivel de resistencia para preferencial aval. Pero voy a retirar acá este segundo activo. 1050, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión sigue siendo bajista. Tan mal está Grupo Argos que ya no vale nada. No, no, con Grupo Argos no vale nada. Grupo Argos está en una zona de indecisión con presión bajista. No entiendo la apreciación. En términos de Grupo Argos, seguimos en tendencia bajista. Recuerden que los múltiplos están un poquito altos para tanto para Cementos Argos como Grupo Argos. Eso ha justificado parte de la tendencia. Y 16, mientras esté por debajo de 16 la presión continuaría siendo bajista. ¿Qué puede pasar con Canacol si los precios del petróleo siguen cayendo? Puede quebrarlo. Digamos que Canacol durante el año pasado consiguió una inyección de capital, mejorar un poco el perfil de deuda, si bien con conversión. Tiene espacio para aguantar, pero no sé exactamente cuánto. Ya miraremos en los nuevos resultados que ha pasado con esa cotización y con esa generación de caja y sobre todo con el desarrollo de gas. Canacol, digamos que el mercado estará muy pendiente con el desarrollo de sus proyectos de gas. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de corto plazo. Cada acción tiene su propia tendencia. Tendremos algunos saltos por el inicio de festivo en el día de ayer y nosotros no. Perdón, nosotros con festivo y ellos no. Así que muy atentos a los niveles de cada uno. Muy buen día para todos.